¿Qué es un circuito RLC? Es un circuito eléctrico que contiene diversos componentes, como es la resistencia, que se mide en ohmios, el inductor o bobina, que se mide en henrios, el capacitor o condensador, con unidades de faradios. Estos componentes pueden estar o en paralelo o en serie. En caso de este proyecto, se trabajará con un circuito en serie. Además, cabe resaltar que dentro de su sistema matemático es un sistema dinámico de segundo orden. ¿Para qué se usa un circuito RLC? Los circuitos RLC se utilizan porque permiten controlar cómo se comportan las señales eléctricas. Con ellos se pueden crear filtros electrónicos como pasabajas, pasaaltas o pasabandas, que dejan pasar solo ciertas frecuencias. También se usan para sintonizar radios y televisores ajustando la frecuencia exacta de una estación. En electrónica, son fundamentales para hacer osciladores que generan señales periódicas, como las que usan relojes, antenas y comunicaciones. Además, los RLC sirven para estudiar transitorios, especialmente en energías renovables, donde ayudan a analizar cómo responde un sistema cuando cambia la corriente o el voltaje. En resumen, los circuitos RLC son esenciales para controlar, seleccionar y generar señales en una gran variedad de tecnologías modernas. Un circuito RLC está formado por tres componentes principales: la resistencia, el inductor y el capacitor. La resistencia R se encarga de oponerse al paso de la corriente y disipar parte de la energía en forma de calor. Se mide en ohms. El inductor es el que almacena energía en un campo magnético y se opone a los cambios bruscos de corriente. Se mide en henrios. El capacitor es el que almacena energía en un campo eléctrico y se opone a los cambios rápidos de voltaje, y se mide en faradios. Finalmente, el voltaje, que es la fuerza que impulsa la corriente en el circuito, se mide en voltios. Estos tres elementos trabajan juntos para determinar el comportamiento de un circuito y permitir su uso. Para construir el modelo matemático de un circuito RLC en serie, se inicia aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, estableciendo que la suma de los voltajes en la resistencia, el inductor y el capacitor es igual al voltaje de entrada. VR más BL más BC es igual a B de T. Luego se expresan las variables según sus leyes correspondientes. El voltaje en la resistencia es VR igual a R por I de T. El del inductor es BL igual a L por derivada de I entre dt. Y el del capacitor se expresa como BC igual a 1 entre C por la integral de I dt respecto al tiempo. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación inicial, se obtiene como R por I dt más L por derivada de I respecto al tiempo más 1 entre C por la integral de I dt respecto al tiempo es igual a B dt. Como la corriente es la derivada de la carga, I de t es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. También se reemplazan las expresiones del inductor y del capacitor, obteniendo finalmente la ecuación diferencial L por la segunda derivada de Q respecto al tiempo, más R por la derivada de Q respecto al tiempo, más 1 entre C por Q es igual a B de t. Dividiendo toda la ecuación entre L, se llega a la forma normalizada del modelo, que es la segunda derivada de Q entre dt más R entre L por dQ entre dt más 1 entre L por C por Q es igual a B dt entre L. Y esto describe cómo evoluciona la carga en el circuito en función del tiempo y también de los parámetros R, L y C. Para la optimización de este proceso, se realizó una aplicación en MATLAB en el cual se le pide al usuario que ingrese la resistencia, la inductancia, la capacitancia, el voltaje, el tiempo y elegir una de los tres tipos de excitación, que pueden ser escalonada, sinusoidal o exponencial.
y podemos ver gráficamente la manera en cómo se comporta este circuito de tipo RLC en base a cómo avanza el tiempo. El desarrollo de una aplicación para la optimización de los cálculos en el comportamiento de un circuito RLC se pudo dar gracias a la codificación del método de resolución de ecuaciones diferenciales que se expuso con anterioridad. Con esto, se puede calcular de manera inmediata el comportamiento que va a tener nuestro circuito en base a la excitación, que puede ser sinusoidal, escalonada o exponencial. El desarrollo de una aplicación para la optimización de los cálculos en el comportamiento de un circuito RLC se pudo dar gracias a la codificación del método de resolución de ecuaciones diferenciales que se expuso con anterioridad. Con esto, se puede calcular de manera inmediata el comportamiento que va a tener nuestro circuito en base a la excitación, que puede ser sinusoidal, escalonada o exponencial. En la aplicación que desarrollamos en MATLAB podemos hacer tres tipos principales de estudios cambiando la señal de entrada. Con la señal de escalón vemos cómo reacciona el circuito cuando recibe un cambio brusco de voltaje. La app nos deja observar si el circuito oscila y si se estabiliza rápido o lento. Con la señal exponencial analizamos qué pasa cuando la entrada crece o disminuye muy rápido. La app nos muestra cómo cambia la corriente y el voltaje y si el circuito se mantiene estable. Con la señal sinusoidal, estudiamos cómo responde el circuito a una señal que sube y baja todo el tiempo. Podemos ver si amplifica, atenúa o cambia la forma de la señal y cómo se comporta cerca de la resonancia. En conjunto, estos estudios permiten comparar el comportamiento del circuito bajo diferentes condiciones y entender completamente su respuesta dinámica, todo de manera visual e interactiva dentro de nuestra aplicación. En este proyecto entendimos cómo funcionan los circuitos RLC y cómo responden a diferentes señales usando MATLAB. La aplicación que desarrollamos nos permitió visualizar fácilmente las respuestas con señales escalón, sinusoidal y exponencial, ayudándonos a identificar el comportamiento del circuito y su estabilidad. Este trabajo mostró la importancia de los circuitos RLC en aplicaciones reales y cómo las herramientas digitales facilitan su análisis y comprensión.